A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Si yo me llevo la canción, ¿y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Yo te dejo mudo, mudo. Tardes, amable audiencia de CX30, CX36, perdón, me fui para otros tiempos, CX36 Radio Centenario. Bienvenidos a esto que hemos denominado Marxianos, todos los martes de 19 a 20 y 30. Hoy, bueno, como siempre, de las manos de nuestro comandante de vuelo, el señor Leonardo Pereira, quien hace descender sobre las ondas de esta emisora la nave galáctica marciana. Y vamos en busca de temas. El tema de hoy va a estar referido prácticamente a tres fuerzas que nosotros entendemos como fuerzas de izquierda real dentro del Frente Amplio. Tendremos, que todavía no ha llegado a estudios, pero se ha comprometido a hacerlo, o sea que supongo que dentro de unos minutos va a estar acá, Marcelo Agdala, quien además de integrante de la dirección del Partido Comunista del Uruguay, es el presidente de la Central de Trabajadores PIC-CNT. Tenemos con nosotros a Daniel
¿Cómo era, Daniel? Gerhard. Daniel Gerhard. Parecía que me iba a resultar fácil y no fue así. Ya me aplacé en la primera pronunciación. Bueno, Daniel, que viene por el Partido de la Victoria del Pueblo, partido que después, si quiere, él nos hace una semblanza. Estos estoicos anarquistas de fines de... Cuando decimos ahora tenemos que decir fines del siglo pasado, como decíamos antes, hablamos del siglo XX, pero de fines del siglo XIX. Es la lucha heroica de antes inclusive. Y tenemos también por el Partido Socialista y miembro presidente también, ¿no, Eduardo? De la Fundación Vivian Trías, ¿no? No quiere saber de nada de la presidencia, Eduardo. Simplemente integrante del Consejo. Es integrante del Consejo de la Fundación Vivian Trías, además de integrante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, buenas noches, a la audiencia y a ustedes. Y tenemos al number one de Marcianos, habitual, el doctor Daniel Vanina. ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Saludos, marcianos. Bueno, muy bien. Queríamos, vamos a aprovechar bien el tiempo por la importancia de los invitados y vamos a tratar de entrar en una dinámica de preguntas que básicamente vamos a tratar, cuando esté Marcelo acá, de involucrar a los tres dentro de la misma pregunta. Y empezamos, vamos a empezar con Daniel, así nos da un hálito de juventud, además con sus 36 años, que nos bajan sustancialmente de doctor el promedio de edad que habitualmente tenemos en esta cabina. Bienvenido sea, lo mismo. Daniel, ¿cómo se plantearon dentro del PVP esta cuestión tan... Bueno, primero que nada, cuando esté Marcelo también lo vamos a hacer, felicitaciones a los tres, digamos, porque recientemente la fuerza política que ustedes integran ha ganado las elecciones nacionales, nada más ni nada menos, ¿no? Y además sus fuerzas en particular también hicieron una gran contribución. Justamente dentro de esto, camino de las elecciones nacionales, aquí hubo un convidado de piedra que fue el plebiscito de la seguridad social, que las fuerzas de izquierda del Frente Amplio, conjugándose con fuerzas de izquierda que también fuera del Frente Amplio, caso de Unidad Popular, más una cantidad de organizaciones sociales conjugadas con la centralidad de la Central Nacional de Trabajadores, PIC-CNT, llevaron adelante este plebiscito nacional, que en este año electoral había ganado una centralidad tremenda, sobre todo porque se relacionaba al plebiscito y se relacionaba al tema de la seguridad social con una cantidad de transformaciones que tenía que haber dentro del país. A esto se subió una derecha en posición de gobierno que había lanzado la nueva ley de la seguridad social y que, por supuesto, sus principales hombres, con el señor Saldain en el medio como padre de la criatura, defendieron a muerte esa ley. Para sorpresa, poco de propios y extraños, en determinado momento un conjunto de 110 frente amplistas, fundamentalmente vinculados a las cuestiones económicas, también lanzaron fuego de metralla abundante sobre el plebiscito y finalmente ambas fórmulas presidenciales de ambos bloques, el de derecha y el del progresismo frente amplismo, estuvieron en contra del plebiscito. Muy quejumbrosos todos de la centralidad que este plebiscito ganaba. ¿Cómo hicieron, Daniel, a nivel del PVP para conjugar, digamos, ir por una candidatura presidencial que estaba contra algo que ustedes estaban defendiendo? O sea,
permitir la posibilidad de acumular militancia para que ganara el Frente Amplio, a la vez que también se metían en el tema de la defensa del plebiscito por la seguridad social. Bueno, con esta pregunta, esta introducción, ya podríamos abarcar la hora y media que vamos a compartir. Primero que nada, cuando presentabas al PVP, vos hacías la invitación de contar un poquito, por si hay alguna escucha, ¿Cómo no? que quizás desconoce esta organización. Esta organización, como bien decías, viene de la tradición libertaria con mayúscula, ¿no? Esta cuestión neoliberal que viene surgiendo en la última década, ¿no? Que hoy, bueno, tiene su gran personaje en el presidente de la Argentina, pero que en realidad viene también de Estados Unidos y bueno, es un nuevo rostro de la ultraderecha. Bueno, nosotros venimos de los libertarios del marxismo crítico también, ¿verdad? De lo que fue la FAU en aquellos tiempos y cómo también a la luz de las luchas revolucionarias latinoamericanas, pero también de otras partes del mundo, como de las luchas por la liberación en África, en Asia, y especialmente quizás el ejemplo de la gesta cubana. Bueno, ese marxismo libertario, bueno, termina teniendo un giro propio en Uruguay a inicios de los 70 y en el 75, fruto de diferentes colectivos militantes de ese entonces, se cristaliza en el PVP como una herramienta de resistencia a la dictadura, ¿verdad? Y con definición por el socialismo y la libertad. Y me parecía importante contar esto también para llegar en un paso largo a la pregunta que vos hacés: ¿cómo hacíamos para convivir? O cómo una organización que estuvo militando y definiendo como prioridad el triunfo del sí blanco, del plebiscito de la seguridad social, junto con otros compañeros y compañeras que no apoyaban, sino que atacaban también, ¿verdad? Por momentos, incluso podemos utilizar esa palabra, atacaban. Bueno, ahí hay que, pensar y reflexionar un poco sobre las características del Frente Amplio, ¿no? Que el mismo nombre adelanta bastante. Nosotros somos una organización marxista, libertaria, con un horizonte postcapitalista, y convivimos desde que entramos al Frente Amplio con organizaciones socialdemócratas, demócratas cristianas, progresistas con, si se quiere, algunos giros liberales, como categorías políticas, ¿no? En ningún caso lo digo de forma peyorativa. Bueno, todos convivimos sabiendo de esas diferencias. Bueno, a ellos les toca convivir con marxistas libertarios, ¿no? Con socialistas libertarios. Y bueno, creo que todavía nos quedan muchísimos pasos para compartir juntos, para dar juntos, antes que nuestras diferencias terminen diciendo que, bueno, esta estrategia de seguir juntos ya no tiene sentido, ¿no? Nos queda mucho por avanzar en justicia social dentro de una plataforma de coincidencias antes de que termine siendo un problema irreconciliable. Pero simultáneamente ganas discusiones y perdés discusiones, ¿verdad? Nosotros, el PVP, bueno, está acostumbrado a perder discusiones porque somos una minoría, y eso también nos tiene que interpelar a nosotros mismos. El ser minoría nosotros no tiene que ser una excusa para agrandar las diferencias con el otro o criticarlo. Bueno, en realidad es una interpelación constante de por qué somos una minoría tan notoriamente minoría, ¿verdad? En el caso del plebiscito, bueno, el Frente Amplio termina resolviendo una libertad de acción. Y algunos, sobre todo fuera del Frente Amplio, veían esto como una especie de contradicción para un partido político. Y es verdad, en un partido político una definición tan importante no puede quedar relegado a cada uno haga lo que le parezca. Lo que pasa es que el Frente Amplio, si bien es un lema para la Corte Electoral, no es un partido político, es una coalición. Claro, venimos funcionando hace tantas décadas y tenemos organismos de dirección colectiva y movimientos que a veces pareciera que en realidad votar al Frente Amplio es votar a un partido, y no es así, no es así. Es un lema que por suerte sigue siendo un lema, y eso ayuda también a aglutinar fuerzas electorales y otro tipo de fuerzas, que en este caso hicieron la diferencia. Tanto es así que hoy la derecha está considerando transformarse también en un solo lema, ¿verdad? Para optimizar
votos en contiendas electorales. Entonces sí, nos hubiera gustado que todo el Frente Amplio apoye el plebiscito, sí, claro que nos hubiera gustado, ¿sí? No nos hubiera gustado que la mayoría del Frente Amplio nos prohíba a nosotros apoyar el plebiscito, no nos hubiera gustado. Entonces un poco también en esa lógica de convivencia, incluso en diferencias importantes, porque yo no quiero sacarle relevancia a la diferencia, era sustancial, pero bueno, tuvimos esta salida. Podríamos haberlo hecho mejor en un sentido de convivir y de discutir abiertamente a la sociedad, que eso a mí no me preocupa, discutir abiertamente diferencias en el Frente Amplio de cara a la sociedad, eso también clarifica a la sociedad, clarifica, bueno, quién cree qué, eso siempre es importante, y a veces el confusionismo en que no queda claro, y bueno, yo prefiero la claridad, pero bueno, haberlo hecho de otra forma, sin afirmaciones tan categóricas, ¿no? Como, bueno, irresponsabilidad, catástrofe, tsunami y algún otro fenómeno natural que se ha utilizado. Sí, pero bueno, creo también que la realidad política tomó nota de esto, y voy terminando para también hacer esto más dinámico con el APA y con el compa acá. La realidad política mostró que el plebiscito tenía sobre qué sostenerse, estuvo cerca del 1.000.000 de votos, y rápidamente eso se vio reflejado en el discurso de las dos opciones electorales, ¿no? Los blancos sacando ahí una limosna a las apuradas, pero que no hubiera sucedido si el plebiscito sacaba menos votos, ¿verdad? Que el candidato a ministro de Economía hable de moneda, porque era anual, pero no era nada estructural, pero se vio obligado a decir algo, tiene que ver con una conquista popular. Y bueno, el Frente Amplio tenía de todas formas definiciones programáticas que sin duda lo hacían más cerca, o sea, lo acercaba un poco a lo que era la propuesta del plebiscito, que era mucho más de máxima, obviamente, pero bueno, no es que el Frente Amplio se queda sin propuesta, y sin propuesta que mejora la realidad actual, ¿no? Están en nuestras bases programáticas, y eso sí pudo ser de acuerdo en los primeros días de diciembre del año pasado, cuando tuvimos nuestro congreso. Daniel, tú estás ahora como parlamentario. Hasta el 15 de febrero sigo siendo parlamentario, no nos dio la fuerza para repetir el periodo, pero vamos a seguir obviamente desde todos los espacios que podamos construir, apoyando lo que es el próximo gobierno del Frente Amplio, que tenemos, no solo tenemos expectativa, tenemos la decisión de construir la versión más transformadora del Frente Amplio posible, que creo que eso nos lo da nuestro programa. La versión máxima de nuestro programa. Ese es nuestro compromiso. Después, en una segunda parte, quiero hablar del tema de las alianzas, ¿no? Que sería importante, porque ahí hubo un espacio de la izquierda frente amplista, de todos estos sectores, que de alguna manera negociaron cuestiones hacia la interna del Frente Amplio. Eduardo, adelante. Bueno, a tu pregunta, ¿no? Sí, sí. El Partido Socialista era noviembre del año 70, y en un pleno en la ilegalidad tomamos la decisión de entrar al Frente Amplio. Así que nuestra vida, en la buena parte del fin del siglo XX y lo que va del siglo XXI, está ligada al Frente Amplio, considerándolo una herramienta, un instrumento político, fundamental, con determinadas características. El Frente es un frente policlasista, en el cual reina la diversidad, y hay diferencias y diferenciaciones entre los sectores. Sin duda, para no esquivar a tu respuesta, pensamos que la diferencia que hubo en torno a los 3 puntos de la papeleta del sí no es menor, y hace parte de esas contradicciones y esas tensiones que sacuden al Frente Amplio. Nosotros, como Partido Socialista, en nuestro 50 Congreso, que es la consolidación de un cambio de rumbo y de línea política del partido, que se viene gestando, por lo menos en los últimos 8 años, ya habíamos adelantado nuestra posición sobre el plebiscito. Habíamos dicho, el tema necesariamente va a desembocar en una consulta popular.
y estamos dispuestos a ir a la consulta popular. Y los 3 puntos hacen parte de nuestra visión de la seguridad social, nuestra visión histórica de la seguridad social. Y nosotros consideramos que esos 3 puntos que levantó el movimiento sindical y el movimiento social, en términos programáticos, son sumamente más avanzados. Y en alguna medida son más avanzados que algunas de las formulaciones programáticas que nosotros hemos logrado consolidar y conquistar en el Frente Amplio, a lo largo, por ejemplo, en el último Congreso. Sin duda que hubo libertad de acción porque no pudo haber unidad política, y eso no se puede ocultar. La libertad de acción es la consecuencia de no haber logrado la unidad política en este tema. Y las diferencias no son menores, y yo creo que no son los 110, sino es buena parte de los grupos y sectores y partidos del Frente Amplio y de su dirigencia. En contrapartida de eso, ¿qué vivimos? El electorado frente amplista y las bases frente amplistas desoyeron las recomendaciones de sus direcciones. Si no nos explica la votación, casi el porcentaje altísimo de frente amplistas que votaron expresiones políticas que no sobraban, incorporaron el sí. Eso tiene un enorme valor. ¿Por qué? Porque significa que el electorado, que las masas frente amplistas, que el pueblo frente amplista, en muchas circunstancias está más a la izquierda que sus dirigentes. Y comprendieron bien el mensaje de los 3 puntos de la papeleta, que eran disruptivos. En definitiva, ir contra la SAFAP era dar una batalla de frente a los intereses del capital financiero. En el Uruguay hacía mucho que no se veía. Y eso significó y abrió un parteaguas. Yo creo que abrió un parteaguas, no son solo los 110, sino son que los argumentos que del progresismo, que algunos llaman fuego amigo, se dirigieron contra el plebiscito, que se constituyeron los detractores, se alinearon con quienes defienden intereses que nosotros consideramos sumamente regresivos y retrógrados. Acá vale una vieja anécdota histórica de Augusto Bebel, el socialdemócrata alemán, que estando en el Parlamento alemán, la derecha lo aplaude. Y Bebel ya era viejo, y dice: ¿qué estarás haciendo mal, viejo Bebel, que la derecha te aplaude? Y los 110 economistas, frente amplistas, la dirigencia, que recibieron tantos aplausos y cuyos argumentos fueron tomados por la derecha, yo creo que ese ejemplo histórico de Bebel le vendría muy al pelo, o le calza bien ese traje. Yo creo que sí, hubo tensiones, no se puede negar, en el discurrir de la campaña electoral. De todas maneras, para nosotros eran cosas que podían conciliarse en la medida que nosotros mantenemos una firmeza sobre los 3 puntos. Nosotros no consideramos que esos 3 puntos no son puntos negociables, que son el piso para poder proyectarse, y nosotros nuestra campaña la desplegamos sin ocultar nuestro posicionamiento, y tratando de colocar en el centro la batalla por la seguridad social, junto al tema de reconquistar el gobierno, que no es menor. Nosotros no renegamos de la pelea por el gobierno, que no es el poder, ni de la política institucional, ni de la acción parlamentaria. Claro, intentamos o procuraremos encararla de otra manera, fuera de los cánones de la defensa del status quo. Yo creo que la tónica de buena parte del Frente Amplismo, de la dirigencia Frente Amplista se trasunta en los discursos y en los mensajes, es vamos a hacer transformaciones, pero no van a ser radicales. Es difícil que las transformaciones no sean radicales si son genuinas. Gracias a ambos. Doctor Daniel Vanina. Qué cosa, ¿no? Yo creo que este lío que estamos metidos es un lío con la socialdemocracia. Y eso tiene su origen, no su origen, porque su origen es de los tiempos de Marx. Marx decía algo así como que había compañeros que trataban de juntar el capital y el trabajo, pero no para
que se dirimiera la supremacía, sino para limar y evitar que haya enfrentamientos y por lo tanto tratar de unificar ese criterio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó a finales del siglo XX? Se cayó la Unión Soviética, una cosa atroz, insostenible, increíble. Y entonces, cuando la izquierda mundial se enfrentó a esa situación de caída de la Unión Soviética y del socialismo real, tuvo varias opciones y las tomó. Una visión socialdemócrata, de casi derecha, pero entendible por la gravedad de los acontecimientos. A mí me resulta compatible. No me extraña que hubiera compañeros que agarraran por ese lado. Había compañeros que agarraron por el otro lado opuesto, que es: acá no ha pasado nada, hay que mejorar algo, pero está todo bien. Estalinistas, marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas, y bueno, ¿Usted qué me da a entender con esto que acaba de caracterizar como que decidieron seguir pensando o haciendo las cosas de la misma manera y sí, hacer de claro, cuenta como que no había caído el socialismo real? Claro, claramente. Sí, bien. Y bueno, y entonces llegamos al Uruguay de los 90. Y hay una serie de planteos político-ideológicos muy claros. Del punto de vista del Frente Amplio, lo más claro fue el documento de los 24. Ese documento de los 24 propuso un corte horizontal del FA, de todo el FA, y lo logró. Entonces, la derecha sabe que es mentira que ella misma dice que ganaron los radicales, porque desde el 90 para adelante ganaron las socialdemócratas y las futuras socialdemócratas. Muy complejo de manejar a la interna, porque porque la famosa unidad a todos los niveles, a nivel de la dirección, y entonces tenemos esta solución bizarra que fue la libertad de acción, pero también en el comité, porque yo no me puedo decirle al compañero socialdemócrata y después abrazarlo, entonces, porque seguramente él no se siente socialdemócrata. La socialdemocracia tiene esa virtud: los que se sienten socialdemócratas son de derecha, ¿no? Sanguinetti, el Rafa, y los que son de izquierda son acusados de socialdemocracia por parte de la ultraizquierda, pero al mismo tiempo tratan de ocupar el centro. Nosotros tenemos una obsesión con el centro porque le damos un aspecto complicado, distinto. Y el centro no es una equidistancia entre la izquierda y la derecha. Son los más desclasados, los que menos saben de política, los que no les interesa nada, que votan cualquier cosa, no votan igual. Eso es el centro. Y aquella vieja frase que inventó Vanina, que dice, ¿no?, que la izquierda cuando se mueve al centro deja de ser izquierda, pero la derecha cuando se mueve al centro no deja de ser derecha. Es igual derecha. Muy gráfico. Y bueno, y está en el Partido Comunista hubo en el 90 mismo un congreso extraordinario. No, un congreso era ordinario, no era extraordinario. Y ahí apareció el ocaso y la esperanza, un documento firmado por Jaime, pero no escrito por él,
¿Se anima a la vuelta de la pausa a hacerme el desarrollo entre el ocaso y la esperanza, el significado que tuvo ese documento para el Partido Comunista Uruguayo? Gracias, Daniel Vanina. Nos vamos a una pausa. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la voz. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he sufrido la sed, si he segado las sombras, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he segado las sombras, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he segado las sombras, si he sufrido la sed. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si los labios abrí, si me los desgarré, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he segado la sombra. Retornamos a la tarde-noche de la imprescindible programa Marxianos en el Aire. Nos avisa Marcelo Agdala que se le extendió una reunión, pero que va a estar acá en minutos. Daniel Vanina nos terminaba un poco la caracterización que estaba haciendo de la socialdemocracia. Tenemos tres documentos. En el caso de la Esperanza, que fue en el 90 un informe del Comité Central del Partido Comunista al Congreso de ese año, que arrancó con el ejecutivo del partido, con Álvaro Rico, Landinelli y bueno, hoy no me sale el nombre de Valente. Después, en el año 91, en el estudio 109, la revista teórica del partido, Álvaro Rico hace un informe a la interna del partido. Muy interesante porque dice cómo hacía el partido antes y lo critica diciendo que lo que había que hacer es esto otro. Y entonces, no recuerdo exactamente, pero lo más llamativo era que el viejo partido priorizaba la lucha de clases y no el progreso social de los ciudadanos. La categoría ciudadanos es una categoría no marxista, obviamente. Y el documento de los 24, que eran 24, no eran 24 aparentemente, ahora yo encontré 22, pero no encontré 24, que ahí había de todo, desde Esteban Valente y Rico hasta Rubio, el coso de la universidad, Arocena, yo que sé, el sociólogo que juega al fútbol, ¿cómo es? Gerardo Caetano. Uh-huh. Gerardo Caetano y muchos más. Y entonces ahí nació bien el tema de tenemos que rever las cosas, el mundo ha cambiado,
como cambió el mundo tenemos que cambiar nosotros, etcétera, etcétera, y realmente hubo un cambio. Pocos meses antes se habían volcado al Frente Amplio los sectores de centro, el progresismo, la izquierda, la centroizquierda, son términos que se usan de forma se podrían intercambiar, más allá que de repente no son exactamente lo mismo, me parece que son intercambiables. Y bueno, entonces esa idea socialdemócrata nos hace que el FA en buena parte se enfrenta a una interpretación determinada y opta por cosas que no son de izquierda, que no son revolucionarias. Es más, creo que está descartada la revolución. No solo para el FA, sino también para otras fuerzas, porque no da ya para la revolución. Como que ya fue. Yo decía el otro día que la controversia ideológica, pero sobre todo política de la década del 60, entre Tupas y Bolches y etcétera, y el Che y Arismendi que no se cruza de brazos y no aplaude. Y en Marcha sale un artículo que decía: cuando un aplauso es una definición. Y era una definición. Pero ahora sería ridículo ponerse a hablar de vías de aproximación, porque nadie sueña con una revolución, y menos armada, ¿verdad? En aquel tiempo soñar con la revolución es hacerla. La Olas, era la frase de Che, la Ola decía: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y eso quería decir armada y ya, y no me rompan los huevos. La acumulación de fuerza se entendía como una patrinqueada de los bolches, cosas por el estilo. Quienes quieran contactarse con nosotros a Marciano, háganlo no por nuestras líneas directas, sino que a través de en clave de WhatsApp 098-190-384, mensaje de texto, o si quieren algún breve mensaje hablado. Estamos a la espera de Marcelo Agdala, que nos prometió que en los próximos minutos estaba por acá. Sobre el tema que tratábamos con Daniel Vanina, ¿cómo seguiste este proceso tú? Yo estoy básicamente, Eduardo, de acuerdo con eso que planteabas tú, más allá de que también entiendo que lo que ha estudiado Daniel de las desviaciones socialdemócratas, inclusive ahora está un poco mejorado la frutilla sobre el postre del Frente Amplismo y el progresismo, dado que se acaba de sustanciar una unidad entre lo que yo entiendo como que es una fuerza nacional populista, como el MPP, conjugándose con lo que son los sectores astoristas. En el medio de esto han estado algunas donde justamente aparecía Gerardo Caetano, algunas reuniones Vergara, ¿no?, donde Caetano planteaba el término que tú dijiste, no lo planteaba como la social liberal fuerza, sino que él hablaba de libero progresismo. Era la acuñación de tipo ideológico que iban a llevar adelante estas fuerzas. Adelante, Eduardo. No, fue una discusión que tuvimos cuando no estábamos al aire, ¿eh? Uh-huh. Una discusión, un intercambio que sí. tuvimos,
esto sería un tema mayor, ¿no? Que es discutir un poco en términos históricos la socialdemocracia, su evolución, desde el siglo XIX, pasando por la Revolución de Octubre, por otros procesos revolucionarios hasta el día de hoy, cómo aterriza además la socialdemocracia en Uruguay. Es complejo. No nos vamos a introducir en eso porque le robaríamos la audición de hoy. Lo que es evidente, primero que estamos hablando de categorías, ¿no? Porque alguna gente, a veces, acá tenemos una dificultad, nuestra izquierda se ha embrutecido, ¿no? En términos, ¿no? Entonces, cuando se habla de categoría, la gente lo asimila, a veces a conceptos peyorativos, ¿no? Entonces, no es una discusión, tratar o considerar en socialdemócrata, no es un insulto ni un agravio. Si yo voy a la historia, no sé si reciente, pero la historia del Partido Socialista, en la refundación, lo que se llama la refundación del partido de los años 50, hay un fuerte enfrentamiento con las corrientes socialdemócratas, sobre todo, ¿no? Simbolizadas en don Emilio Frugoni y todo su sector. Esa es la gran ruptura, el cambio del Partido Socialista de los años 50. Entonces, digo, ¿por qué? Porque había otras visiones del socialismo revolucionario, del socialismo auténtico. Pero si nosotros vemos el pensamiento de aquellos que consideramos la polémica, nuestras discusiones que trascendían el partido y que iban a la izquierda, nosotros citamos hoy a la socialdemocracia, si lo comparamos con los que hoy se reivindican con la socialdemocracia, encontramos un foso enorme. Yo voy a traer otra anécdota histórica, y me disculpo por el tema de traer cosas de parroquia, pero en los años 50, cuando estaba el gobierno peronista, estaban refugiados acá buena parte de los socialistas argentinos. Entonces estaba Américo Scioli, que terminó teniendo posiciones sumamente de derecha y sirviendo a la dictadura, y que fue apodado en la Argentina como Norteamérico Scioli, porque su visión era tan pro-occidental y estadounidense, y era un poco pesado, pero era más joven que Frugoni. Y un día Frugoni iba a entrar a una reunión y Scioli dice, Frugoni dice, mire Scioli, dejemos la discusión aquí, porque al lado suyo yo soy un joven rojo trotskista. Y Frugoni tenía más una fobia antitrotskista. Entonces, esa anécdota está contenida de un simbolismo, ¿no? Porque era más viejo que Scioli, como diciéndole, bueno, esa era una visión sumamente, digamos, derechizada de la socialdemocracia. Yo creo que hay otras, y las que hoy se encuentran y se reivindican en el Frente Amplio, en mi opinión, tienen poco de socialdemócrata, aún de la socialdemocracia reformista, con la cual yo no comulgo, pero con la cual puedo encontrar puntos en común. Ustedes saben que la socialdemocracia, y termino porque no quiero meterme en este tema, por ejemplo, Jean Jaurès planteaba lo que él llamaba el evolucionismo revolucionario a través de la reforma, que era distinto a lo que planteaba Bernstein, ¿no? La reforma, el movimiento es todo, no impidió que Jean Jaurès se opusiera firmemente a la guerra del 14 y que lo asesinaran en la guerra del 14. Hay un escrito muy interesante de León Trotsky que hace la necrológica de Jean Jaurès, planteando el pacifismo socialista de Jean Jaurès. Entonces, esa es cómo podían coexistir una posición, digamos, reformista en el plano, pero adhiriendo a determinados principios del internacionalismo y demás. Ahora, estos socialdemócratas que se desarrollan y se reivindican en el espacio político del Uruguay tienen poco de aquello, porque tienen casi ningún nexo o casi ningún anclaje con el movimiento obrero y con el movimiento socialista en términos históricos. Nosotros seguimos pensando que el sujeto de las transformaciones es la clase trabajadora. Hay otros también, pero nosotros no, y termino acá, y eso también es parte de lo que explica los caminos que recorremos junto con el PVP, porque nosotros consideramos que el sujeto fundamental de los cambios está encarnado en los trabajadores. Ahora, el Frente Amplio nunca fue socialista, nunca fue anticapitalista, eso también hay que decirlo, ¿no?
En su momento... el programa Hasta en una comparación decís con lo que era el programa del 71 y lo que es el programa de ahora. Yo puedo pensar, decía Hugo Cores, cuando al programa se le echa al vino se le echa tanta agua que después termina en vineta. Y bueno, ese proceso yo creo que lo hemos vivido en términos programáticos, pero el programa del 71 no era un programa anticapitalista. Eso no quiere decir que podía desbrozar el camino de determinada transformación. Yo me quedo por acá. Pero una simple preguntita con una simple respuesta. ¿Tú pensás que todavía dentro del Frente Amplio no existen fuerzas que estén corporizadas como una socialdemocracia activa, digamos? Yo creo que... ¿Pensás que no? Yo sigo pensando que no puedo explicar los fenómenos sociales que no pasen por la lucha de clases. Y la lucha de clases también atraviesa el Frente Amplio. Yo tengo una idea distinta. Estaba el profesor, ¿cómo es tu amigo? Pedro Balbi, la vez pasada, y él decía que la socialdemocratización del movimiento obrero como tal no se daba. Aquí no se daba. Yo estoy casi convencido que sí. Yo pienso que la acción durante muchos años, tanto de la Fundación Eber, como de una cantidad de agentes europeos que llegaron, no estoy poniendo esto como la paranoia, con absoluto derecho las fuerzas sindicales internacionales actúan en todos los países del mundo. Y llegaron acá por vía del internacionalismo, pero la gente llega con su ideología. Por supuesto. Además, la Fundación Eber, que se dice poco, ¿no? Pero Eber es el responsable político de la ejecución de Rosa Luxemburgo. Totalmente. Eso se conoce poco. Y algunos se dicen socialdemócratas, generan institutos que los llaman Rosa Luxemburgo, bueno, y la socialdemocracia es la responsable de la ejecución de Rosa Totalmente, Luxemburgo. Sí. Algo tan nefasto como eso. Ahora, bueno, me parece que también tenemos que dar algunas características, ¿no? De nuestro mundo. Yo creo que la autonomía e la independencia son fundamentales, ¿no? Y si no, no se aplicaría el plebiscito. Perfecto. Daniel, sobre estos temas, tú que tenés una mirada más actualizada, digamos, pero de estos lodos o de estos polvos vienen se pasó estos por lodos. muchos lados. Sí, Estoy muy de acuerdo con lo sustancial que decía Lapa, ¿no? De el rol protagónico de la clase trabajadora en sus diferentes formas de organizarse y de actuar. También digo, porque hay clase trabajadora, sin duda, uno piensa directamente en el PIT-CNT, pero hay clase trabajadora en el feminismo, en el ambientalismo, la clase trabajadora en sus diferentes herramientas y sin duda nuestros partidos que pretendemos ser también herramientas de la clase trabajadora, ¿no? Es el motor de la historia. Ahí yo diría, bueno, no asociar la palabra socialdemocracia a ese es el matiz que no tengo con el APA, que ahí fue un poco provocador, como bueno, asesina de, ¿no? Porque si nos ponemos así, el socialismo puede ser tachado de asesino por sus diferentes desviaciones en la historia, totalitarias y represivas. Y creo que en la medida que eso no lo digamos, también nos alejamos de parte de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no toda la socialdemocracia, digamos, es cómplice de alguna de sus aberraciones. A mí me interesa retomar un poco una cosa que dijo mi tocayo hace un rato, antes de la pausa, sobre la caracterización del centro político. Que en realidad analistas y políticos oportunistas lo terminan definiendo como un centro ideológico. Y eso es absolutamente caprichoso y no tiene nada de fundamentación ni sociológica ni ideológica. El centro termina siendo también una excusa conveniente para los que pretenden moderar los discursos. Mi tocayo ya así tocaba alguna definición que me parece importante. O sea, dentro de eso, yo prefiero evitar la palabra centro. O sea, existe un centro ideológico, pero es realmente es pequeño, es complejo, es diverso y no es necesariamente coherente según
las categorías que nosotros podemos llegar a ponerle. Y lo que existe dentro de los indecisos es mucha apatía de la política. No, los que hacemos política activa desde las diferentes herramientas no hemos logrado realmente hablarles de tal manera, y eso no quiere decir en absoluto renunciar a ningún principio ideológico, a ninguna convicción, pero no hemos logrado hacer un tipo de política, hablar y hacer un tipo de política que les hable de su vida. Por eso aparecen algunos compañeros o algunos candidatos que desde ideologías muy ambiguas, pero con formas muy cercanas y figuras o imágenes muy cercanas a su cotidiano vivir, terminan siendo arrasadoras electoralmente, ¿no? Y uno dice, bueno, desde el punto de vista ideológico esto a mí me resulta un problema, porque termina capitalizando gente de votantes de izquierda, votantes de derecha, votantes de ideológicamente podríamos llamarle moderados. ¿Por qué? Porque algo que debería ser incompatible, contradictorio, porque lo hace desde un lugar que le dice mucho el paisaje del discurso, mucho de su día a día. Cuando uno habla, bueno, de los que esperan el ómnibus a las 6:30 de la mañana para ir a laburar, y que los botijas y que no sé qué, es tan cercano que realmente parece que tiene que ver con mi vida, y tiene que ver con mi vida. Pero todo eso luego termina acumulando para, bueno, posturas políticas y una orientación ideológica, estratégica, que no son en absoluto transformadoras de las grandes mayorías. Entonces, ahí tenemos un desafío, ¿no? Pero si uno ve el resto del mundo, ¿gana la moderación? No, miremos Argentina. Incluso por izquierda. En Europa, 2x3, algunas versiones más de izquierda, que no dejan de ser dentro de lo que acá hablaban los compañeros socialdemócratas, ¿no? Como, bueno, la Francia insumisa, en su momento Podemos, pero bueno, algunos discursos un poco más irreverentes terminan ganándole a las socialdemocracias clásicas devenidas en neoliberales, ¿no? Pero bueno, neoliberales de banderas rojas, llamémosle así. Entonces, bueno, yo creo que ahí el Frente Amplio también tiene un desafío en eso, ¿verdad? No obsesionarse tanto con los famosos centros, cuando en realidad no están definidos, no están caracterizados. Y no me refiero solo a las instancias electorales, porque el Frente Amplio se propone hacer política permanente, ¿no? Cuando yo siempre que voy a un comité o que me invitan a algún acto en algún barrio, aunque haya sido a 2 días antes del balotaje, ahí en Minas y Durazno coincidí con el Pepo, siempre digo lo mismo. Recordar que no somos un aparato electoral, somos una fuerza que lo que se propone es transformar la realidad. Siempre hago eso, y no es un saludo a la bandera, sino tiene que ver con una forma de entender la política, y que siempre nos va a dar tareas, seamos gobierno, seamos oposición. Y si hacemos el repaso de lo que fue este quinquenio en la oposición, hubo mucha política, y la mayoría y la más importante fue fuera del Parlamento, fuera de la institucionalidad. La juntada de firmas contra la LUC, la juntada de firmas por el plebiscito de la seguridad social, la organización de las ollas populares y luego su defensa de los embates del MID. Fue un montón de política que hicimos en alianza con amplios sectores del Frente Amplismo que nada tenían que ver con lo electoral, ¿verdad? En ese momento, en primera instancia. Y bueno, yo creo que por ahí tenemos un fuerte desafío los que somos de izquierda, los que nos consideramos radicales, los que nos consideramos postcapitalistas, de ver cómo vertebrar una forma de hacer política y un discurso, ¿sí? Que le sea cercano. Yo creo que que hay caminos de radicalidad y a su vez de masividad. Eso es lo que quería terminar diciendo. No puede ser que la masividad sea la ambigüedad ideológica llenada de postales cotidianos. Tenemos que construir una radicalidad que esté dentro del sentido común de las grandes mayorías. Sí, que no sea solamente. Está muy bien lo que plantea Daniel finalmente, eso de la ambigüedad de las ideas y de la a mí sí, lo que nos está ocurriendo me hace acordar mucho a aquella película que
la impresionante levedad del ser, ¿no? Hay un vaciamiento ideológico, cultural, en las masas poblacionales y en los portadores de la política. Yo, miren, lamentablemente, yo recuerdo que cuando comenzaba a moverme en torno al frente amplismo surgido en aquel momento y era de la Juventud Comunista, me acuerdo que íbamos con mis compañeros de liceo a los actos y demás, la cosa impresionante que uno tras otro eran la calidad de dirigentes políticos que tenía la izquierda uruguaya, pero que además en cada discurso sembraban organización, sembraban ideas y sembraban ingeniería organizativa, en cada uno de los discursos. Además, hoy por hoy escuchás la denuncia de cómo tu contrario es más corrupto que vos y esta promesa que ha hecho el Frente Amplio de lo que va a ser su nuevo gobierno, el gobierno de la honestidad. Yo realmente detrás de esa palabra no encuentro una arquitectura de cosas. Está bien, hay un programa, hay 48 propuestas y todo lo demás, pero hay una cuestión evasiva al discurso en profundidad de por dónde vienen. Y esto es a lo que hacía referencia Daniel, ¿no? Frente a la caída del socialismo real, evidentemente la construcción de parte de la izquierda de un nuevo paradigma que convenciera a la gente de los cambios dentro de la sociedad, de los cambios dentro de la economía y de la construcción de un nuevo tipo de sociedad anticapitalista y que mostrara la posibilidad de llenar las necesidades, de contener las necesidades de la gente en ese nuevo tipo de sociedad, empezó a transitar por un camino diferente. Entonces por allí vino la propuesta de que es muy difícil de que la gente llegue a hacerse consciente social, económica y política e ideológicamente de nuestro programa. Por ende, rebajemos el programa. Entonces ahí sí vinieron las propuestas de rebajamiento de los programas y eso fue congreso a congreso. Lo conoce muy bien Aparicio, lo conoce muy bien Daniel y yo lo conozco en gran parte también. Y porque la postura fue esa. Estábamos quienes seguíamos diciendo no, rebajar el programa no. Elevar la conciencia social y política e ideológica de la gente para que comprenda el programa. No el rebajamiento del programa para ser como otra gente que gobierna con promesas y sin programa y no se compromete, como decía Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres y aún no aparecen las seguridades del contrato. Entonces, nosotros ¿qué le decíamos a la gente? Y vino gente que después inclusive llegó a decir eso. Bueno, el programa sí está ahí, fue discutido y todo lo más, pero digo, me acuerdo de Martínez en estos momentos, ¿no? Ingeniero Martínez, pero nosotros vamos a gobernar con plan de gobierno, ¿no? El programa, si se puede, es un buen sueño. Y bueno, y ahí vinieron las cosas. Disculpa, Daniel, adelante. No, yo iba a decir que haciendo un mínimo de ironía, la tesis 11 al revés. La tesis 11, el deber, como era, lo que se trata es de cambiarlo, de transformar la realidad. Entonces yo digo que la socialdemocracia dice, antes queríamos cambiar, ahora lo que queremos es mejorar, porque mejorarlo se puede, pero cambiarlo no. No se puede estar presente permanentemente en las posturas de la izquierda. La valoración de la izquierda es muy, muy compleja, porque el otro día creo que escuché en la televisión, que no leí, un anuncio del diario, no sé de qué, que decía, en Uruguay triunfó la ultraizquierda. Cualquier cosa, la ultraizquierda. Sí. Totalmente. Tal cual. Nos vamos, Leo, a una necesaria pausa.
hermano, tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Retornamos a la noche marciana. Estábamos en compañía de Daniel Gear. ¿Está bien así? No, más o menos. Me salió medio yankee en este caso. Gear. Ahí estaba lo correcto, y eso que nos dijo que era sencillo. Y Eduardo Aparicio, del Partido Socialista, Fundación Vivian Trías. Bueno, nos quedamos sin la visita de Marcelo Agdala, o sea que lamentablemente se van a tener que venir de nuevo. Vamos a ver si les gustó por lo menos esta estadía, si repiten los compañeros. Daniel quería referirse a varios de los temas que fueron planteados acá. Bueno, primero que nada, si hay un bis, nos anotamos para este tipo de discusiones con un poco más de tiempo y un poco menos concretas, ¿no? Uh-huh. De lo estrictamente coyuntural de lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana. Y es bien necesario, incluso en estos contextos donde hay muchas ocupaciones prácticas, concretas. A mí me pareció que Vanina traía algo que amerita dar una vueltita. Yo levanto el centro y probablemente Ava también cabecea. Esto de la acusación entre comillas, porque podría ser un elogio, del Frente Amplio más radical, ¿no? De la historia, o de la más izquierdista. Yo creo que eso no es en absoluto un diagnóstico honesto, es una mentira, pero que es muy funcional a algo que nos está pasando, y es lo que vienen acá hablando los compas de plazos centenarios, pero lo que nos ha pasado en las últimas 2 décadas, en donde yo puedo decir que he sido activo en la militancia política y política partidaria, ¿no? Siempre la derecha acusa al Frente Amplio de estar en su momento más radical, pero todos los quinqueños lo trae, ¿no? Y un poco como que nos ponemos en situación de aclarar de que no, que es, creo que, uno de los peores errores estratégicos que podemos hacer. Aparte, no sé cuántos pueden creer tal afirmación, ¿verdad? Y así también, de alguna manera, un poco de los pelos, o un poco bobeando, terminamos siendo funcionales de un giro hacia el centro, o dicho de otra forma, de la renuncia de una agenda de transformaciones más profundas. Eso tiene que ver también con cómo ha sido los 15 años del ciclo frente amplista, progresista, ¿no? A principio de ese ciclo, orgullosos, orgullosas, montábamos el Mides, poníamos en la agenda primero a los más marginados de la sociedad, y lo hacíamos con cierto orgullo, con cierta conciencia, fundamentando y peleándolo frente a eso que llama opinión pública, que también es para debatir. Y medio como que a lo largo de los quinqueños terminamos, digamos, renunciando a esa defensa de los últimos, y casi que había que pedir disculpas y aclarar por qué derechos mínimos, ¿verdad? Por qué transferencias que son realmente monedas, y fuimos dejando que la derecha fuera carcomiendo los sentidos de empatía y solidaridad mínimos, que quizás salido de la crisis económica y social del 2002 no era necesario. Era parte del sentido común, que tenemos que ayudar a los 300.000 uruguayos que estaban pasando hambre, ¿verdad? Y muchos más que tenían desempleo.
Y esto tiene que ver un poco con lo que decía en el ciclo anterior. No necesariamente la lucha ideológica es recordar viejos autores y contrastarlos. Esto también es lucha ideológica. Esto era parte de la tarea política del Frente Amplio, también siendo gobierno, no solo siendo oposición, y no la dimos, o la dimos mal, o la descuidamos, o la subestimamos. Y ahora resulta que llega un ciclo electoral y donde alguien esboce o alguien abre, no, si vamos a subir un poquito los impuestos o no, parece que cualquier candidatura que diga que va a subir algún tipo de impuesto, así sea absolutamente justo y legítimo, es un suicidio político. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Bueno, hay mucha lucha ideológica no dada, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos absolutamente comprometidos con conseguirlo dando. Por ahí. Eduardo. No, yo quería volver sobre algo que planteaba Daniel, que es cómo, en definitiva, la acción política se alimenta. La sociedad se cambia desde la sociedad misma. Y cómo las luchas pautan las formulaciones, las representaciones políticas. No para nostalgias, sino porque hay que aprender de las lecciones de la historia. Ese frente fundacional que hablábamos del 71, de las 30 medidas, ¿cómo surge? Es el resultado, entre otras cosas, de una acumulación importante del enfrentamiento al autoritarismo y al pachecato. Los sectores desprendidos de los partidos tradicionales, que eran sectores de izquierda, digamos, habían, con los que venían los orígenes, la izquierda tradicional y de nuevas izquierdas, habían recorrido el camino, ¿no?, de enfrentamiento al autoritarismo, ¿no?, del pachecato. Y eso converge en ese Frente Amplio. Yo no critico la operación electoral, que capaz que dio sus resultados en términos del marketing electoral, pero las adhesiones que conquistó el Frente en la campaña, en este balotaje, no tienen la dimensión ni de Álvaro Bayo, ni de Camuso, ni de Selmar, en cuanto a lo que significaba de acción política, también cuestionadora, de parte del sistema. Esa es una cosa. Después, la radicalidad. La radicalidad está en la concepción, y esa es una discusión que hemos tenido a lo largo de décadas con muchos. No es el método, la discusión que tú traías, la doctora Vanina, sobre, bueno, muchas veces el tema estaba planteado en torno al método, pero lo que cuenta es la concepción de la radicalidad del concepto. Bueno, y yo creo que eso es lo que hoy nos está faltando. Y después tú planteabas, me parece muy importante, el tema de la elevación, que no es otro que el de la pedagogía política. Por eso el camino que nosotros estamos recorriendo con el PVP y con otros grupos, lo que es Izquierda y Libertad, bueno, que ahora tuvo su expresión electoral, porque no podemos prescindir de las elecciones, son importantes, nosotros no las negamos. Yo siempre digo, ¿no?, yo conocí un partido socialista que durante 8 años no tuvo legisladores, y no tuvo legisladores no porque en ese momento estuviera proscrito, porque fue proscrito después, sino porque no llegamos por distintos motivos a tener diputados. Y tuvimos actividad política muy fecunda y muy interesante en esos fermentales años 70. Entonces, para decir, la elevación, entonces nosotros, en esta coincidencia que tenemos con otros grupos, en lo que es Izquierda y Libertad, es una coincidencia en torno a una visión estratégica, a una concepción, a una idea del socialismo, que puede tener una expresión electoral, esta vez la tuvo, pero que nos tiene que llevar a la política permanente. Y la elevación se sintetiza o se expresa en explicar el funcionamiento del sistema capitalista. Acá hay que volver a explicar qué es el salario no pago. La explotación capitalista, no, por supuesto que reaccionamos y nos indignamos frente a la pobreza y la desigualdad, pero lo que interesa es entender la esclavitud asalariada, cómo funciona, cómo se acumula el capital, cuándo lo explicamos, dónde lo explicamos. Bueno, yo me quedo por acá.
tengo un recuerdo de ese Frente Amplio de los años 70, o de los años iniciales, donde si bien no estaba en el programa, pero los comités de base también eran escuelas ampliadas para discutir ese tipo de cosas. Y en un crisol de edades y de experiencia, donde venía el dirigente sindical, el viejo militante de izquierda, con la señora, con la madre de los militantes estudiantiles, y ahí se armaban, y la gente aprendía y nos educábamos políticamente, porque está la acción de la pedagogía. Y los dirigentes tienen que orientar, y su mensaje tiene que ser un mensaje pedagógico, y eso creo que hoy está muy ausente y es una de las carencias más grandes que tenemos. Totalmente. Y antes, digamos, y camino de eso, todo lo que tú citabas, ¿no, Eduardo? Porque lo fermental que fue aquello entre los años 50 y 60, de que se empezaban a encontrar las luchas de la clase trabajadora y se pasaba de 3 centrales de trabajadores a una central en el año 64, entre el 64 y el 66, el Congreso Obrero del Pueblo, aquel movimiento obrero y popular que yo siempre digo es una categoría a rescatar de clase y en lo social referida al pueblo, que sobrepasó en mucho lo que era el alcance de las izquierdas clásicas que había en aquel momento luchando adentro de los trabajadores, que lo que habían producido de alguna manera y sin quererlo era la división por corriente de los trabajadores. Por eso una de las discusiones que hay ahora, si fue primero el huevo y la gallina, con muchos frente amplistas que están diciendo gracias al Frente Amplio el movimiento obrero tiene... Por favor, señores, no me vengan con eso. Si existe el Frente Amplio, existe porque antes hubo todo un proceso del movimiento obrero y popular que dio, hasta antes del Frente Amplio, las fuerzas de izquierda no llegaban a mucho más del 7%, todas sumadas en cuanto a elección. Y lo que se decían socialistas, comunistas, anarquistas, bueno, los anarquistas por aquel entonces no estaban con el parlamentarismo burgués, que es una discusión también de aquellos tiempos. Pero los comunistas y los socialistas que sí iban a elecciones decían, no paga nuestro esfuerzo militante dentro de la construcción de las organizaciones de los trabajadores, porque después esos trabajadores van y votan a sus patrones, a blancos y colorados, no nos votan a nosotros. Entonces, ahí... Es la ideología dominante, claro, que le llaman. Claro, pero hubo un estado de conciencia mayor, fíjate que de nunca haber pasado el 7%, vamos a elecciones con el Frente Amplio y sacamos un 18%, más de un 18, casi un 20%. Y el movimiento sindical, perdona, el movimiento sindical, los sindicatos tenían adhesiones importantes y eran los trabajadores blancos y colorados que estaban sindicalizados, ¿no? Eso era una realidad, ¿eh? Se daba esa dualidad que tú dices, votaban a los partidos burgueses, pero activaban en el movimiento. En un principio votaban a los burgueses y activaban en el movimiento sindical. Y votaban a los comunistas. En los sindicatos. Votaban a los comunistas y militaban en el sindicato. Y militaban en el sindicato. Totalmente. Una anotación que tú también hacías muy buena es los desprendimientos de aquel entonces de los partidos tradicionales eran de sectores, porque y además las trayectorias. Tomemos dos, Selmar y Álvaro Bayo. Selmar, dirigente estudiantil, dirigente sindical. Álvaro Bayo, dirigente estudiantil de Fuste. Venía a confluir con la izquierda, pero con su historial de lucha detrás. No eran improvisados, no era una figura mediática que venía a la política, eran luchadores. Y Rodríguez Camuso, si bien era ese tipo de formación absolutamente de parlamentario burgués, ¿no? Pero con una formación y hay otro centro de batalla que tiene que ver con el parlamentarismo burgués, que tanto socialistas como comunistas, porque los socialistas de aquí no son los socialistas de Europa, que eso sí se los puede señalar como son gente de lucha en el abajo, ¿no? Digamos, dentro del Parlamento se dio otra lucha.
porque no fue por generación espontánea que sectores de los partidos tradicionales vinieron al Frente Amplio. Fue por todo el trabajo que hicieron los grandes tribunos populares, de los comunistas, de los socialistas y demás, convenciendo ahí en la disputa ideológica dentro del Parlamento. Bueno, Eduardo dice que más o menos no cree mucho. Pero yo creo que, por ejemplo, si yo me remito al caso de Selmar, buena parte de la izquierda aprendió mucho de Selmar. No, también, por supuesto. Pero está bien eso, pero él vino a nosotros con toda su generosidad, porque yo creo que, como será ahora, algunos compañeros de la izquierda no frente amplista pensaban que la actitud de los compañeros de la izquierda frente amplista con respecto al plebiscito era para no perder el favor de la clase trabajadora. Yo radicalmente me puse en contra de esta postura y dije, yo no estoy de acuerdo. Es una tesis que fracasó, que se desmintió en las urnas, ¿verdad? Uh-huh. Absolutamente. Y a mí me gustaría decir una cosa. Me gusta utilizar la definición en plural, las izquierdas. Uh-huh. Yo no creo que la izquierda se reduzca. Primero, el progresismo no es izquierda, uh-huh, y no toda la izquierda está en el Frente Amplio. Perfecto, estoy de acuerdo. Hay diferencias importantes, yo no las puedo ocultar. Bueno, compañeros, no sé, de la Unidad Popular y demás, tenemos diferencias importantes que vienen de la historia, pero se puede caminar, puede haber caminos de confluencia. El plebiscito lo demostró. En esa unidad tenemos que superar sectarismos, y tenemos que superar exclusiones en todas las direcciones. Y me parece que es un aprendizaje, una de las lecciones que tenemos que rescatar de lo que hemos vivido. Una tarea revolucionaria, me parece, de época, y para nosotros en el Uruguay, es la reconstitución de una izquierda marxista y revolucionaria. Yo creo que por ahí pasa. Y para eso hay que tender muchos puentes, para eso hay que desarrollar mucha generosidad de parte, hay que hacer muchas conversaciones. Nosotros lo decimos siempre con Daniel, si este programa que está montado hace más de 3 años tiene un objetivo, o tiene varios, pero entre los primarios para nosotros era primordial revitalizar y recuperar categorías del marxismo para lo habitual y cotidiano de la lucha política e ideológica. Pero además, esto también, por eso vuestra presencia acá, como la presencia de anteriores compañeros, donde nosotros estamos tratando de establecer puentes. Hay que dialogar mucho y hay que poder empezar a construir nuevamente una opción de cambios reales, no seguirnos refritando dentro de una situación que evidentemente no cada vez se acompasa más con acomodarse dentro del sistema, lograr, como llaman a la política la burguesía y el sistema capitalista en general, el arte de lo posible. Nosotros creemos que el arte de lo posible es gente colectivizada y trabajando, un poco como lo decía Marx, ¿no? Los trabajadores cooperativos desarrollando la producción, y bueno, y las viejas máximas de poder llegar a una sociedad donde no esté pasando lo que nos está pasando: niños con hambre, gente sin trabajo, sin vivienda, careciendo. Bueno, lo dice en el esplendor de más del 90% del sistema de países en el capitalismo, más del 90% en estos momentos, una FAO diciendo que de cada 10 habitantes del planeta, 7 carecen de las cuestiones básicas para una vida con calidad. Eso es para eso volvimos, retornamos a este sistema capitalista. Como decía Vanina el otro día, de aquel graffiti, yo quiero volver a aquello. Aquí nunca hubo socialismo. Bueno, quiero volver a aquello. Entonces, aún dentro del sistema, es concebible hablar de distribución sin plantearse
atacar la riqueza acumulada y explicar cómo se acumula la riqueza y quién detenta la riqueza y quién la genera además. Esas son categorías básicas de la pedagogía política a la cual hemos abandonado. Y creo que sí, que hasta que no logremos desarrollar ¿Y un... cuánto y cómo la guarda? ¿Cómo te lo guarda? Ujú. Pero está claro que tenemos que volver a desarrollar un paradigma dentro del cual podamos desarrollar toda una ingeniería que nos permita organizativamente avanzar en el marco de la correlación de fuerzas. Daniel lo conoce a través de la literatura, ¿no? Y demás, nosotros lo vivimos. El impacto que tuvo la determinación de las 500 familias. Ese trabajo que hizo Vivian Trías con la colaboración de Raúl Sendica, además, de determinar con nombre y apellido las 500 familias del Uruguay de los fines de los 50, principios de los 60. Bueno, Eduardo, eso de aprender el sistema. con el programa nos debemos mucho, Daniel, hacia el tema de la Vivian Trías, ¿no? Sí, ahí yo te quiero aclarar a ver qué cuestiones podemos... que yo hago parte de la fundación, pero bueno, no la represento, ¿no? He colaborado, ¿no? La fundación además tiene independencia, es plural, es autónoma, ¿no? Yo quiero hacer todas esas posiciones. Ahí Daniel Vanina tiene sus contactos, que me parece que pasan por arriba tuyo. Luis Viñolo. Sí, Luis Viñolo. No, pero Luis Me Viñolo pasó que una cosa tiene... rarísima con Luis Viñolo. Nosotros se nos había ocurrido juntar a la Vivian Trías con la Arismendi y hacer una actividad en común. La Arismendi estaba de acuerdo y le mandé una carta a la Vivian Trías, que también estaba de acuerdo. Sí. ¿Está? Entonces, hablando por teléfono con él, yo le dije, bueno, sí, podemos invitar a nivel... La invitación va a tener que ser a nivel personal, no al partido, tal, o a la institución, no, sino, yo qué sé, por ejemplo, de Lacoste, y me dice, con ese individuo yo no voy a ningún lado. Es un problema de Viñolo. Y yo nunca me enteré por qué. Bueno, tenés que preguntárselo a él. No, pero no me dijo, yo le pregunté, sí, claro. Off the record, Vanina, off the record. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí hay toda una discusión sobre la izquierda nacional, que es una discusión conceptual, ¿eh? Y que esa es la explicación, y sería interesante escuchar a Luis con su punto de vista, ¿eh? Y yo creo que hay diferencias entre el enfoque, como me parece que de la Coste tiene un enorme valor, es uno de los cientistas políticos y sociales más importantes y más interesantes del Uruguay. Y creo que hay una diferencia que sería, si ustedes quieren, habría que un poco hurgar en ella, porque es interesante. Lo tuvimos acá en el programa. Se habrán enfrentado muy duramente, porque no sé si se enfrentaron, pero es un tema conceptual que tiene que ver sobre la izquierda nacional, el concepto de izquierda nacional, bueno, y sobre consideraciones sobre también el pensamiento de Método Ferrer. Bueno, yo no quiero deducir tercería en algo, en una polémica en la que no estoy. No, pero, Daniel, pero además sobre de Lacoste. Yo te digo, tiene una conceptualidad difícil de abordar todo lo demás, pero se lo puede comprender, nosotros en el intercambio que tuvimos con él acá, y sobre la base de un artículo que había sacado en marcha, que para mí era muy bueno, Brecha explicaba todo el tema de las crisis y un poco y terminó haciendo confesión de parte. Miren, yo me considero marxista, pero no me quiero adentrar dentro de ninguna organización política porque no llego a eso. Adelante. No, en realidad, aprovechando esta anécdota, pero la dejo ahí, a mí me resulta súper interesante el trabajo que está haciendo Gabriel en esto de intentar realmente estudiar qué es lo que están diciendo los jóvenes marxistas más eruditos en todo el mundo. Las ventajas de leer inglés también, ¿no? Y Gabriel realmente está al tanto de las discusiones que se van dando dentro de los marxismos en Estados Unidos, en Europa, qué sirve para acá, qué no.
Y hoy realmente contar con una persona tan erudita, académica, pero que no se quedó en la comodidad de la academia, de la UDELAR, realmente me parece una actitud súper valorable y valiente, y nos ayuda a pensar en el marxismo en el siglo XXI, ¿no? Siendo la categoría gramsciana, es un verdadero intelectual orgánico, ¿no? Bien. Del cual no podemos prescindir. Él está jugando un rol en la Fundación Puente, que es un emprendimiento que también participan compañeros, ¿no?, del PVP, y bueno, para nosotros es muy importante. Eduardo, muchísimas gracias. Daniel, muchas gracias. Daniel, Gracias a ustedes. Vanina, como siempre. Leonardo Pereira, allá en los controles. Y nos vamos a ir hasta el martes, pero les aviso antes que le voy a dar una severa reprimenda a Marcelo Agdala, pero además le voy a decir, te embromaste con los compañeros anarquistas y socialistas, te corrieron, te corrieron. Hasta el martes. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.